Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa, El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y esta vez, y como ya es costumbre, estoy acompañado del profesor William Tat. William, ¿cómo estás? Como siempre, muy bien. Muchos saludos a la gente que nos escucha. Esperemos no sacarles roncha porque varias veces se enojan con nosotros. Que no les llame la atención los lentes, no es una puesta en escena como lo que hace Boric. Yo realmente los necesito, ya. Pero eso, empecemos a conversar y empecemos a discutir y a reflexionar. Claro, en ese sentido, ya es un tema que tenemos que tocar, independiente de que dentro de nuestra pauta es un tema que vamos a conversar más adelante. No podemos dejar pasar esta resolución de la Corte de Apelaciones respecto a un recurso de protección impuesto en contra de el diputado Kaiser, que es el que nos ha cedido este espacio en el cual se le obliga derechamente a borrar un video de YouTube. En ese sentido, nosotros como programa nos declaramos absolutamente contrarios a esta resolución y fomentamos que, en este caso, Johannes realice todas las acciones, interponga todos los recursos habidos y por haber, tanto en la legislación interna, llámese la apelación de este recurso de protección, como en instancias internacionales, porque nosotros entendemos que no es la forma en la que se puede tutelar las supuestas eh, vulneraciones al derecho a la honra de los recurrentes en este caso. ¿Por qué es importante hacer esto y hacer la prevención al principio? Porque nosotros entendemos que existe el derecho constitucional a la libertad de expresión y uno de los límites a este derecho es precisamente que no vulnere la honra de otra persona, que es principalmente la argumentación que entrega la Corte a la hora de fallar este recurso. Sin embargo, a título personal y ya porque precisamente esta es mi área de trabajo, considero que no es la forma en la que se va a restablecer el imperio del derecho ni asegurar la debida protección del afectado el borrar un video, ¿ya? Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, entendemos que el recurso de protección es un derecho constitucional que tiene cada persona que vea vulnerado o que crea que ha sido vulnerado alguno de sus derechos constitucionales y de hecho instamos a que cualquier persona que se sienta vulnerado eventualmente por algo de lo que se vierta en este programa, también si tienen algún problema, nosotros estamos llanos a defendernos porque nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Ahora, se señala en este recurso de protección que el motivo principal por el que se pide que se borre este video es porque la persona a la que se alude, el, eh, Michelle Nash Sáez, no habría tenido la posibilidad de defenderse en este video, ¿ya? Naturalmente, por la naturaleza, valga la redundancia, de un video de YouTube grabado, obviamente no va a existir la posibilidad de que una persona fallecida pueda defenderse. Sin embargo, eh, consideramos que hubiese sido mucho más acorde a la idea de la libertad de expresión entendida como un derecho constitucional, que si la familia consideraba que era necesario que se exponga su visión respecto del caso, hubiesen elaborado un video y se hubiese impuesto como medida para restablecer el imperio del derecho que este video se suba a este canal del Nacional Libertario y así el público es el que tiene que tomar una decisión. Eso me parece a mí lo más legítimo y democrático, porque, claro, eliminar un video, borrar un video, implica borrar una porción de verdad, la visión que tiene en este caso el diputado Kaiser, cuando no era diputado, obviamente. Hay que hacer la precisión que esto no lo dijo en su contexto de diputado, lo dijo en su contexto de youtuber, de comunicador social, que tiene un derecho a expresar su visión, y si alguien considera que esa visión está sesgada o es parcial, puede interponer un recurso de protección y, insisto, el problema no es el recurso, ni tampoco el fundamento. El tema acá está en que el diputado Kaiser y expuso su opinión, hay opiniones contrarias, y claro, pareciera ser que borrar un video no es la forma en la que uno puede cautelar un derecho. No sé qué te parece a ti, William. Mira, primero, obviamente, manifestar mi apoyo a Johannes. Creo que hay un tema muy álgido de discusión en torno al asunto y que tiene que ver también con una reacción
a la imposición de una sola verdad histórica, ¿ya? Exacto. Es decir, se ha querido vender desde el retorno a la democracia de que hay algo así como un aura de victimismo en torno a los detenidos desaparecidos o aquellos que murieron durante los tiempos de lo que ellos llaman la dictadura, podemos llamarlo gobierno militar, como ustedes quieran, me da lo mismo. El asunto es que evidentemente es un tema a discutir, es un tema de debate. Hoy día ha aparecido por fin, después de hace mucho tiempo, una suerte como de otra visión o digamos la visión de otra parte que también fue partícipe, digamos, del proceso y por lo mismo el tema es más una cuestión a discutir antes que simplemente yo creo al menos un elemento de juicio y zanjable de manera inmediata, digamos, por parte del Poder Judicial. Eso es lo primero. Segundo, creo, con John Stuart Mill, yo también creo que ante el error, ¿cierto? La verdad refulge más brillante. Y por lo mismo, la política de cancelar inmediatamente la discusión, simplemente porque se está discutiendo un tema que es punzante o complejo, como es el asunto de los derechos humanos o la violación de los derechos humanos, me parece que contribuye muy poco a la democracia. Ese también es el segundo punto. Y tercero, la verdad es que es un asunto muy, muy, muy discutible. O sea, ¿cuáles son los reales límites en el fondo de la libertad de expresión? Yo creo que existen. Yo Sin también. embargo, hay una discusión bien interesante en torno a la obligación moral, la cual se traduce finalmente en una obligación jurídica, ¿cierto? En torno a las personas existentes o no existentes, ¿cierto? O aquellas que ya simplemente, digamos, son en potencia supuestamente personas. Aquí, en el fondo, estamos aplicando conceptos aristotélicos. Yo me pregunto si realmente existe alguna obligación, ¿cierto? Una obligación de honra o de defender la honra o de respetar determinadas personas, ¿cierto? Cuando éstas no están presentes, ¿cierto? Y ahí hay un juego bien interesante y bien complejo, porque las obligaciones no son lo mismo, o en el fondo, ¿cómo lo diría Ortega? Las cosas no te interpelan de la misma manera si estas son presentes o futuras o eventualmente inexistentes. ¿Ya? Hay una relación ontológica distinta. Por lo tanto, el argumento, en el fondo, de que esta persona no habría tenido la oportunidad, ¿cierto?, de defenderse, me parece una cuestión un poco antojadiza, habida cuenta de que está muerta, ¿ya? O supuestamente, o no tiene la oportunidad eventual de poder defenderse de manera actual, ¿cierto? Otra cosa podría haber sido qué daño tú le haces supuestamente al recuerdo quizás de otras personas, un daño psicológico quizás eventualmente concreto. Y sin embargo, es bien subjetiva la apreciación acerca de ese daño. No es lo mismo o el daño psicológico que ya, digamos, se ha certificado, digamos, vía psicólogo, ¿cierto? Psiquiatra, a simplemente un daño eventual. No, no creo que sea el mismo tipo de daño y tampoco amerite, obviamente, una situación como esta. Es decir, zanjar la cuestión como que él tiene, ¿cierto?, que retirar el video me parece exagerado. Obviamente hay un momento en que, claro, se podría haber compensado esto simplemente con que los familiares o quienes estén involucrados en el asunto presentaran su defensa vía video, ¿cierto? No, no habría ningún problema. Y aún así con ello se contribuye a la democracia, se contribuye al debate. Porque justamente eso es lo que hemos estado discutiendo desde hace mucho tiempo. Se pretende algo así como que toda persona que haya muerto durante los tiempos de lo que ellos llaman la dictadura, lo que nosotros llamamos pronunciamiento militar, o como sea, ¿cierto? O gobierno militar, que me parece que es un poco más neutral en ese sentido, Claro. ¿son todas víctimas reales, inocentes de la situación? ¿O algunos murieron en su ley? ¿O algunos murieron habiéndose preparado precisamente para eso, para la toma del poder vía la violencia? Entonces, hay una cuestión bien discutible ahí y que me parece que no se zanja con este juicio. Y por lo mismo, resumo, mando mi apoyo, obviamente, a Johannes con el asunto. Sí, de hecho, muy por el contrario. Siempre se ha hablado del concepto de verdad histórica y que uno de los fines del proceso penal siempre ha sido la reconstrucción de la verdad histórica. Sin embargo,
Todos sabemos que lo que se resuelve en un juicio puede o no corresponderse en mayor o menor medida con la verdad histórica material versus la verdad histórica legal o judicial. De hecho, En ese sentido, epistemológicamente, que yo sepa, que yo me acuerde, digamos, en teoría jurídica, lo que se reconstruye a partir del juicio siempre termina siendo una verdad relativa. sí, de No me hecho, acuerdo muy bien. esa fue una discusión muy compleja a propósito de la reforma procesal penal, porque en el sistema antiguo siempre se entendió que se buscaba reconstruir la verdad histórica material, no una verdad histórica formal con el mérito del proceso, con las pruebas que se presentaron y todo, ¿ya? Entonces, claro, parece ser más razonable entender que esta es una verdad histórica formal, con el mérito del proceso, que puede o no corresponderse al 100% con la realidad efectivamente ocurrida. Y en ese sentido, eh, no sé, podríamos ver restringida la labor de los historiadores, la labor de los mismos académicos, la labor de los sociólogos, antropólogos, porque Exacto. no tiene ningún sentido limitar la verdad, el concepto de verdad, a lo jurídico, a lo judicial, que sí es Exacto. muy importante porque nuestra sociedad necesita certezas, eso es cierto, pero de ahí a establecer una verdad histórica única, como bien señalabas tú, William, es un proyecto de naturaleza muy posmoderna. Siempre se ha entendido que la historia la escriben los vencedores y obviamente ese es un prisma que a uno, eh, especialmente a las personas que tienen formación en el estudio de la historiografía, les hace entender que lo que está escrito, lo que se ha aceptado como convención, no necesariamente es lo que efectivamente ocurrió. Entonces, es un ejercicio de estudio, una reflexión. Este video que tenía el diputado Kaiser, yo entiendo que sí, de hecho no estaba solamente él, estaba también el abogado Max Murat, a quien también le mandamos saludos, y él precisamente participó de muchos de estos procesos judiciales con el sistema antiguo, que podrá caberle todos los cuestionamientos y todos los resquemores que a uno le pueda surgir, porque era un sistema de carácter inquisitivo, con un juez instructor y sumariante que tenía esta dualidad de instructor e investigador y a la vez juzgador, podrá cabernos cualquier cuestionamiento respecto a ese sistema. Pero el sistema que existía era un sistema que se consideró obsoleto y por eso es que actualmente ese sistema no es el que rige. ¿Ya? Y este sistema nuevo entiende dentro de la lógica que lo que allí se está juzgando, lo que allí se resuelve, no es necesariamente la verdad. Y por eso es que existe también el recurso en caso de error judicial. Entonces, no Exacto. es una verdad sacrosanta que no se pueda cuestionar. ¿Dónde está el límite? Claro, puede haber un límite, por supuesto, por supuesto. Uno de esos límites es la presunción de inocencia. Pero en este caso, no pareciera ser que la medida más eficaz era borrar el video, sino contribuir a una discusión que si efectivamente existe un compromiso respecto del Poder Judicial con la verdad, con la justicia y con la reparación, eh, y en ese orden, primero vámonos a la verdad. Y si hay una voz Exacto. disidente y tú tienes un argumento suficiente con pruebas para decir que lo que está afirmando en este caso Johannes Kaiser es falaz, es falso, no se corresponde con la verdad, tú combates la mentira con la verdad, no la combates censurándola. Yo creo que Exacto. ese es el punto principal acá. ¿Cuál es el interés? ¿El interés es la búsqueda de la verdad o el interés es acallar aquellas voces que a ti no te parecen porque tú consideras que es un debate que ya está cerrado y zanjado? Yo creo que no hay debate que esté cerrado y zanjado nunca, nunca. De hecho, creo yo que esa es la base del conocimiento desde tiempos inmemoriales. Y si hemos llegado al estado civilizatorio actual, creo yo que ha sido precisamente porque ha habido gente dispuesta a cuestionar el conocimiento actualmente o que en ese tiempo estaba consolidado como cierto. Y así ha sido el procedimiento de todas las revoluciones científicas. No entendiendo acá solamente ciencias exactas, sino todos aquellos No, con la conocimientos búsqueda de la afianzados. indagación de la verdad. Mm. Sí, Sí, entonces, bueno, de hecho dale. tienes mucha razón. O sea, es decir, cuando se mira en perspectiva la indagación de la verdad y cómo esta siempre se ha entendido de alguna manera como esta verdad de correspondencia entre lo que se dice y los hechos, ¿cierto?
hemos ido comprobando que eventualmente la mera convencionalidad acerca de determinados hechos o determinadas supuestas verdades no es tal. Sin ir más lejos, era una convención muy bien asentada durante la Edad Media, la idea de que, de que las órbitas, ¿cierto?, de los cuerpos celestes eran circulares, porque se pretendía que el círculo era la forma perfecta. Y claramente eso después se fue cuestionando, ¿cierto?, a través de obviamente Hipatia de Alejandría, que es la primera que supuestamente descubre que el sistema de Ptolomeo no es el correcto, de que digamos, el trayecto es obviamente eh, a través de una elipse, y ello es ratificado finalmente, digamos, cuando se plantea el heliocentrismo. Entonces, y es un cuestionamiento, bien lo dice también Ortega en torno a Galileo, o sea, la historia de la ciencia y de la indagación de la verdad va avanzando precisamente a partir de la crítica y del ensayo y el error. Entonces, acá hay una cuestión bien interesante, es una discusión o un debate en torno a qué es lo que realmente ocurrió y más bien a una valoración moral, ¿cierto? O un juicio moral acerca de la valía o no, ¿cierto? De si determinados sujetos mueren o no mueren en su ley, ¿cierto? O de manera inocente ante determinada situación. Entonces, es un tema de debate, no es un tema, no es llegar y zanjar la situación, como tú dices, sino la historia, ¿de qué sentido tiene? ¿Cierto? La indagación histórica hacia atrás, la sociología, la antropología, ¿qué sentido tiene si la verdad se zanja de aquí en adelante? Y eso representa, obviamente, el espíritu de estas nuevas generaciones, de estas nuevas izquierdas, ¿cierto? Que en el fondo se creen la última cresta de la ola, el último pedacito de espuma que termina por bañar, ¿cierto?, la arena del mar, y terminan mirando hacia atrás y juzgando la historia como si ellos ya hubieran aprendido todas las lecciones de la historia y por lo tanto ellos vienen a iluminarnos. Y esta es una situación bastante compleja porque la verdad, como tú dices, no avanza así. Ahora, y también demuestra una incoherencia bien notable en la izquierda, porque no nos olvidemos, ¿cierto?, de qué ocurrió o cuál fue el argumento que ellos ocuparon normalmente para poner en duda el juicio de tribunal del Poder Judicial acerca de la Efectivamente. tentación de Cristo. ¿Te acuerdas de la película? Sí, Vino a Chile, ¿cierto?, la tentación de Cristo, querían mostrarla. Y mucha de la derecha, o mucha gente, digamos, con sensibilidad de derecha, fue y reclamó que precisamente se estaba menoscabando la honra de Jesús y que Jesús en este caso no tenía cómo o ninguna oportunidad de poder defenderse. Es exactamente el mismo argumento, ¿cierto? Y obviamente para la izquierda era como, "Pff, ¿qué sentido tiene todo esto, no? O sea, si Jesús no tiene capacidad de defensa, eh, no debiese ser un criterio a tomar en cuenta al momento digamos, de censurar o no la exposición de la película. Y sin embargo ahora, ¿cierto?, rasgas vestidura en torno a un mismo argumento, solo que lo dan vuelta. Y para variar esto, de nuevo demuestra la psicología, ¿cierto? Muy de amigo-enemigo, ¿cierto? Muy de los buenos y los malos, que ya Jonathan Haidt ha hablado tanto de estas nuevas generaciones de la mente de los justos. Como ellos se creen los justos, ellos son capaces de dirimir quién es bueno y quién es malo. No, señores, la historia no es así. sí, de hecho tú citaste ese caso, era Olmedo Bustos contra el Estado de Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, recuerdo haber Exacto. estudiado y fue muy chistoso porque la Corte efectivamente logró admitir que incluso Jesucristo, una persona histórica, tiene una Mm. honra de la cual serían depositarios todos los fieles que sean cristianos en el momento de que se haya iniciado todo este procedimiento. Ahora, eh, sí recuerdo también la argumentación que dio la izquierda y fue una argumentación muy parecida a la que podríamos escribir en este caso. O sea, nadie va a poner en discusión la existencia de este señor Nash, pero lamentablemente en las circunstancias en las que se dio todos los hechos, no permiten a uno presumir que él no haya sido una persona que haya caído
en virtud de un proceso debidamente tramitado. De hecho, el mismo Claro. Kaiser en el video señala que habría sido una decisión del Consejo de Guerra. Y todos sabemos que en situaciones de guerra, sí, efectivamente, se restringen muchos derechos del debido proceso, pero no podemos negar que en situaciones de guerra hay procesos, los procesos son sumarios y la pena es la pena de muerte en muchos casos. Mm. Entonces, negar ahí, claro, entonces esto sería una especie de, claro, ahí habría una verdad judicial en virtud de la cual el Consejo de Guerra aplicó una pena, luego se revisa porque ellos entienden que esa decisión judicial es incorrecta Mm. y en virtud de eso ellos obtienen esta nueva verdad histórica, pero ahora dicen, no, esta verdad sí, esta sí es la que es. Sin embargo, ellos en algún momento ya habían cuestionado al Poder Judicial. Entonces, en este momento nosotros, o cualquier persona, ¿puede cuestionar al Poder Judicial? Por supuesto que sí. Ahora, ¿ese cuestionamiento va a tener algún valor jurídico? No, mientras no se interpongan las acciones y los recursos que correspondan, no. Pero hay órbitas que, claro, se pueden sobreponer, en este caso la opinión pública y la opinión jurídica, pero hemos de entender que es parte del ejercicio democrático. Si no, entonces, derechamente nos vamos a una autocracia y que sea el dirigente el que nos dirima qué es lo correcto y no se puede tocar. Bueno, por algo ellos siempre van a ser sindicados como totalitarios. La de la derecha tiene que mirar hacia estos justos, estas generaciones nuevas, y sindicarlas como lo que señalarlas como lo que son un totalitarios. Tan simple como eso, la política de la cancelación, por eso decir que está tan en boga hoy en día, no es más que simplemente la expresión de un totalitarismo aberrante. E insisto en este asunto, o sea, más allá de lo que zanje obviamente los tribunales, no por eso es menos verdad lo que se está discutiendo, ¿cierto? Porque lo primero que te van a cuestionar es el tema del contexto de la guerra, como si, por ejemplo, no hubiese ya sido certificado, o sea, no hubiera sido certificado hace mucho tiempo el tema de que los comunistas habían internado armas, ¿cierto?, para tomarse el poder por la vía violenta. Eso incluso el mismo Frei Montalva lo dijo en su momento, apenas ocurrido el golpe de Estado. Y no hay que ir a leer a Nicolás Márquez para saberlo. Hay que ir a los diarios nomás del tiempo, ¿cierto? Pero qué bueno que Nico Márquez escribió el libro para ratificar digamos, hacerles ver esta verdad a las nuevas generaciones. Pero claro, De y te hecho, van a decir algo así como, no, pero es que, oye, pero no puede ser guerra en el fondo si ahí está David contra Goliat, por decirlo así. Yo me quedo espantado cuando me han dicho alguna vez eso, porque es como, o sea, el nivel digamos, de potencial militar, de alguna manera, si hay un desnivel, una desigualdad muy evidente, entonces no es guerra. O sea, lo que está pasando en Rusia con Ucrania, ¿qué? lo que ocurre en Siria tampoco es guerra. Entonces, ahí hay argumentos muy falaces y yo creo que obviamente hay que seguir dándole en el sentido de que hay un tema en discusión, hay un tema en debate, se abrió ya tras todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Como hablamos del tema del péndulo, que a ti no te gusta mucho, pero en el fondo, cuando la discusión está en torno a la izquierda y se pasan de madre, obviamente después el péndulo vuelve y la gente empieza a reaccionar. Y ya el tema de que esto es dictadura o gobierno militar, o esto es hasta cuándo ocurren supuestamente la mayoría de las muertes, cuando ocurren algunos que mueren inocentemente, otros que no, es un tema en debate, volvió a ser un tema en debate. Y aunque ellos intenten zanjar la discusión en torno a un acuerdo político supuestamente moralmente justificado, no van a poder evitar la discusión. Es así de simple. Y volvió a ser un debate, no porque nosotros querramos que sea un debate, o sea, ¿qué daría yo por estar discutiendo cosas sobre el futuro, sobre nuevas formas de mejorar el país? Pero Exacto. lamentablemente si vemos que la izquierda constantemente y todos los días se está haciendo un revisionismo histórico brutal, alguien tiene que salir a hacerle frente. O sea, Exacto. si nos compramos la tesis del negacionismo, por ejemplo, eh, como lo hicieron los alemanes con el régimen NS, entonces, claro, ¿qué posibilidades tenemos nosotros entonces de descubrir la verdad?
si es el Estado el que está decidiendo qué es la verdad y qué no, qué se puede hablar y qué no, qué se puede discutir. Y Exacto. lamentablemente en la psicología humana, no sé si existe tal cosa como la psicología inversa, pero naturalmente que las nuevas generaciones se sienten atraídas, se sienten curiosas de investigar, porque en el fondo ese es el rol de la juventud. El rol de la juventud es analizar, pensar las cosas nuevas, pensar lo viejo también, porque si lo fuerzas solamente a investigar aquello que es nuevo, no van a tener estos hombros de gigantes que siempre menciona William, sobre los cuales construir el futuro. Y de hecho, en Claro. Alemania está ocurriendo, hay muchos fenómenos NS que el gobierno no puede parar, porque buscan por una u otra forma eludir, porque todo este velo de misterio y todo este velo de censura va generando una intriga que va haciendo que cada vez más jóvenes se interesen. Y de hecho es cosa de darse una vuelta por Reddit, 4chan o cualquiera de estos foros de internet y te vas a dar cuenta que la derecha ya no está discutiendo libertad económica o libertad de expresión. No, No, la derecha está discutiendo cosas que muchos dirían, no, es que eso ya está zanjado. Discuten sobre las razas, discuten sobre distintas sociedades, sociedades superiores, inferiores, cosas que a Nietzsche lo dejarían pero maravillado. O sea, es que esto pasa como tú dices, po. Tiene que ver con el tema del revisionismo histórico. Es decir, cuando tú intentas, ¿cierto?, deconstruir la historia, porque la historia tiene sus claros y sus oscuros, ¿cierto? Tiene sus sombras y sus luces, y uno acepta su historia, ¿cierto? Pero cuando tú empiezas a hacer un revisionismo tal, en el que simplemente empiezas a jugar en que tú siempre has estado en el lado correcto de la historia, como dice Ben Shapiro, y el resto somos todos malvados, entonces obviamente empiezas a pisar la cola, ¿cierto? Y la gente empieza a averiguar qué pasa. ¿Por qué la izquierda, por ejemplo, mira la historia desde el 73 y de ahí en adelante se inventa un relato, un cuento, en el que pareciera que ellos siempre son los buenos y el resto son todos los malos? O sea, ¿y por qué yo, por pensar justamente distinto, soy un malo automáticamente? Y eso pasa también cuando tú te ríes en la cara de tu contrincante. Y eso pasa. O sea, desde el momento en que toman preso a Pinochet, de ahí en adelante la izquierda se envalentona. Y lo hemos visto durante los tiempos digamos, de los 90, el Partido Comunista es más bien anecdótico. Y la Concertación zanja y zanja cuestiones con la centro derecha y nadie reclama. Pero aparecen estos cabros chicos alimentados por rabia, ¿cierto? Rabia que no son ni siquiera de ellos, ellos nunca vivieron la época, pero se alimentan de la rabia y la culpa supuestamente de otros y terminan por envalentonar un discurso en el que ellos se ríen de los demás. Desde el momento en que ustedes construyen el monumento a Allende, es que evidentemente estáis removiendo, ¿cierto? La arenilla, digamos, del mar, o sea, estás empezando a molestar. Desde el momento en que te ríes de Jaime Guzmán, desde el momento en que te ríes de la muerte del asesinato de un senador, desde ese momento las cosas empiezan a relativizarse. Y si tú relativizas las cosas, el otro bando también la puede hacer. Al relativizar una verdad, lo que tú haces es decir que tu verdad, ¿cierto? Localmente o según un determinado contexto es la verdad. ¿Y por qué ellos que están en otro contexto no van a responder de la misma manera? Y ahí finalmente se instala la disyuntiva. Y vamos a seguir en este debate porque más encima ustedes, la izquierda, ¿cierto? Son los que terminan la historia o la inician desde el 73 en adelante. Por lo tanto, si esa es nuestra única historia, permítanme saber qué es lo que ocurrió ahí, ¿no? Así de simple. así de simple. O sea, conversábamos también con Nicolás Márquez en live hace un par de semanas atrás, que siempre se habla de que no, no puede ser guerra porque esto es David contra Goliat. Claro, pero Lo que yo mencionaba. entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, todas las guerras irregulares de tercera y de cuarta generación entonces no serían guerra. Claro. Entonces, la guerrilla que inició Che Guevara contra Batista no fue una guerra. No, no, porque obviamente no podemos comparar el aparato A coactivo que Batista tenía el gobierno cubano contra estos con revolucionarios Fidel. menores. Sí, pero estos Claro. revolucionarios menores te pueden votar un gobierno completo. Compara un ejército con el Granma. O sea, no es guerra entonces.
Y de hecho, por eso es que se llama guerra irregular, porque los soldados están sujetos a las reglas. Ellos tienen ciertos estatutos, son funcionarios públicos, no, ellos no combaten porque sí. Ellos tienen que someterse al Estado de Derecho, a las reglas. Y muchas veces la inferioridad o la supuesta debilidad se traduce en una ventaja táctica, porque la historia de la humanidad, la historia de las guerras nos ha demostrado que no siempre el que tiene la fuerza bruta, el que tiene el volumen, el que tiene la mayor cantidad de soldados, es el que va a ganar, no. De hecho, por eso es que David y Goliat es precisamente una historia paradigmática, porque si no pasaría a ser, claro, esta es la excepción a la regla, pero no. Ah, De hecho, ha sido excepción tantas veces que siempre se habla de David contra Goliat en un sentido heroico, porque no es algo que ocurra una sola vez, ha ocurrido muchas veces. sí, Y ya lo también, hemos visto con las Termópilas, sí, ¿cierto? muchas veces. De hecho, es parte del arte de la guerra. O sea, uno tiene que saber también cuáles son sus ventajas. Tiene que conocerse primero uno y después conocer bien al enemigo. Y una vez que uno tiene listo eso, uno ya sabe inmediatamente que ha ganado o ha perdido. Claro. Sí, no, 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 claramente la desventaja en el fondo dentro de una situación de guerra no te convierte, no desnaturaliza lo que supuestamente es, que es una guerra. O sea, aquí esto no tiene ningún sentido. Es como si dijéramos que Chile, que iba en desventaja, por ejemplo, contra la Confederación Perú-Boliviana, no fue una guerra. Y sí lo fue. O la eventual guerra entre Chile y Argentina en el año 78, o como Chile iba en desventaja, no era una guerra. No, 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 no. El tema de la internación de armas está confirmado. Hay gente que de manera violenta quería tomarse el poder. Había una guerra de guerra civil eventualmente, y por lo tanto había que actuar. Actuaron en mayor o menor grado, es una cuestión discutible. Y ese es el asunto. Es una cuestión discutible. Y lamentablemente es una guerra. Una guerra va a haber bajas en ambos bandos. Y la Exacto. guerra es una situación de perder, perder para todos. Es algo inevitable. Y por eso es que la guerra Otra tiene cosa, sus reglas y tiene sus normas. O sea, si claro, no, entonces estaríamos todos luchando como la Primera Guerra Mundial, tirándonos gas sarín y estaríamos todos muertos. estoy tratando de pasar a la hora trinchera. Paso Sí, semanas y no tiene semanas lo mismo. sentido. No, por supuesto que no. Pero bueno, o sea, insisto, es un tema a discutir. Hoy día está todo en debate y me parece que es bueno a lo que hizo Johannes y lo que de hecho todo el mundo de derecha está haciendo, porque por fin se está saliendo un poco de este cuadro en el que la verdad estaba totalmente establecida, no solamente sostenida por una cuestión legal, sino también por una cuestión de legitimidad moral. Parecía ser que ser de izquierda te da una legitimidad distinta para establecer quiénes son los buenos y los malos. Eso ya no puede ocurrir. La derecha está despertando. Mucha gente, incluso que no es de derecha, está poniendo las dudas y está abriendo la cabeza, digamos, a una discusión. Si quieren hacer un debate, no hay ningún problema. Pero empecemos por entender que justamente la verdad, muchas veces hay partes de verdad. Incluso alguien tan suavecito como era John Stuart Mill, en su momento, incluso en uno de los primeros libros, él estableció sobre la libertad que muchas veces puede ser que la otra parte tenga un grado de verdad. Y por lo mismo es que está abierta la discusión y el debate. Si ustedes se creen que tienen la verdad, después, ¿por qué decimos que tienen complejo de Dios? Sí, y no es primera vez. O sea, si hemos de reconocer a alguien que ha hecho un trabajo formidable, es don Hermógenes. Y esa actitud que tú mencionas es la misma que tuvo Tonka Tomisic en su momento y en la cual ahí efectivamente, ahí sí había una vulneración a la libertad de expresión de manera flagrante. Era innegable. Y una falta de respeto. Te Y una invitaron a falta de conversar respeto por detrás. de eso. Precisamente te invitaron a hablar de eso. Y sabían más o menos su opinión. Nadie invita a alguien sin haber hecho alguna indagación, alguna investigación acerca de lo que esa persona piensa. Tú mencionaste un fenómeno que es que
todos estos procesos, todos estos fenómenos nos han llevado como sociedad a cuestionarnos muchas cosas que mucha gente daba por sentadas, y uno de esos es precisamente el descontento social. Mucho del octubrismo se sentaba en las bases de un supuesto descontento de la mayoría de la población eh, respecto de todo, había que refundar el país completamente, y la verdad es que no es que no haya un descontento, existe, es real. Y yo creo que hasta cierto punto todos estamos descontentos con algo. Es inevitable. Pero ese descontento tiene límites, por supuesto. Nadie puede estar de acuerdo con que es legítimo, por ejemplo, quemar un metro. Bueno, salvo estos tontitos que dicen que todas las formas de lucha son válidas porque en el fondo eso es lo que ellos siempre han creído. Pero vamos a lo concreto, vámonos a los hechos recientes. Este supuesto acto violento que realizó Francisco Muñoz Pancho Malo a distintos personeros de la centroderecha. ¿Te parece a ti una forma legítima de descontento o te parece que ahí derechamente hay un acto que excede este descontento y raya en lo violento? Mira, la verdad es que es bien discutible. En su momento yo incluso en Instagram compartí la idea de que me parecía no era el mejor modo. Y si el Partido Republicano, por ejemplo, había dicho yo nunca he trabajado con Pancho Malo, es una situación, digamos, que está en su legitimidad decirlo, ¿cierto? Nosotros no trabajamos con el tipo. Ahora, dentro de todo, es bien compleja la situación. Porque por un lado, obviamente, nosotros no, la derecha en realidad está bien chata de los patoteros. Estamos chatos, digamos, de esta gente que se siente con la capacidad de ir, ¿cierto? Y funar, ¿cierto? El arte de funar propio de estas generaciones. Sin embargo, claro, hay una cuestión discutible. Yo creo que dentro de todo, creo que la presentación, la puesta en escena de Pancho Malo fue muy patotera. Y siendo así, la verdad es que me complica. Me complica y yo al menos no soy de los que apoya una situación así. Y obviamente si me viera en la situación de que Pancho Malo viene, sabiendo que tiene antecedentes criminales, la verdad que no me gustaría mucho que se Ojo, acercara, ¿cierto? no los tiene. Él presentó Ah, públicamente no lo su acta tiene. de afiliación, no los tiene. Tiene los papeles Ah, bien ya, así. entonces pido la disculpa a Pancho Malo, digamos, por el comentario. De hecho, es chistoso, porque precisamente eso fue lo primero que le dijo Javier Macaya cuando estaba entrando a un canal de televisión, no recuerdo cuál. Y ¿Ya? Francisco saca su celular y le muestra, le dice, mira, léelo. Certificado antecedente. Mi extracto de afiliación no tengo nada. Ah, ya. Entonces, bueno, insisto, pido las disculpas del caso. Yo siempre No, uno tiene sí, que reconocer no, si cuando no es comete un error. necesario, William. Yo creo que es parte de la discusión y por algo es que él lo presenta públicamente. Claro. Ahora, Pero hay una estéticamente cuestión a de mí tampoco patotero. me parece. Sí, Tampoco me parece insisto que correcto. claro, hay una cuestión de patotero, de patotismo en el fondo, en esa situación que es compleja. Pero también hay que entender, y aquí entramos como en el mismo comentario que diría incluso alguien de izquierda, que legitimaría la supuesta violencia cuando supuestamente los partidos políticos o la casta política, o como tú quieras llamarlo, no, digamos, hace oídos sordos a las exigencias de la gente. Fueran estas minorías o mayoría, por eso es irrelevante. En el fondo es, ¿dónde encuentra representación el Pancho Malo? ¿Dónde encuentra representación política formal, ¿cierto? Aquel que tiene una idea distinta. Y ahí entramos en discusión. El Partido Republicano está haciendo su pega en ese sentido, quizás con con el hecho de haber dicho que no trabajan con él, no mucho en ese sentido. Quizás, obviamente, ellos no están en esa posición y por lo tanto dicen, bueno, Pancho Malo tendrá que buscarse su forma de representación. Pero ahí es donde está el juego. Porque también, digamos, hay una cuestión bien legítima en torno a la idea de reclamarle a la supuesta derecha, si tú te haces llamar derecha, ¿cierto? Como el caso de la UDI, hacia abajo, entonces representa a tu electorado. Y la pregunta es, ¿realmente dentro de ese 60 y tanto por ciento que está a favor de llevar a cabo una nueva propuesta, es de derecha? Yo daría, no tengo las cifras ni nada, pero yo creo que la derecha, la gente de derecha, o sea, las bases de la derecha están obviamente a favor de no comenzar ningún proceso constitucional.
de seguir las reglas del juego. Incluso somos más respetuosos que el resto. Las reglas del juego dicen que se iba a ratificar la constitución actual. Así, si van a cambiar algo, bueno, cámbienlo digamos, a medida, digamos, de una discusión en los términos formales como dentro del Congreso, si es que lo van a discutir o no. Y que se Pero someta a ahí está. plebiscito. Claro, entonces hay una desaveniencia evidentemente entre, o sea, o hay una separación entre los representantes políticos y su electorado. Y eso es lo complejo. O sea, lo de Pancho Malo puede ser algo muy patotero, pero, simple, pero si uno ve más al fondo, representa lo que digamos, esta escisión entre los partidos políticos que debiesen ser como el eco de nuestra expresión y nosotros que finalmente nos quedamos en YouTube, ¿cierto? O en los medios que logramos copar. Es que de hecho, yo creo que esa es precisamente la discusión, porque se ha señalado que una cosa es la actitud, insisto, estéticamente no me parece la forma adecuada, pero sí me parece legítimo lo que ellos hacen. Porque si nos vamos a lo estrictamente democrático, la democracia es un sistema que puede parecer paradójico, pero es un sistema que se impone de forma autoritaria. Nadie escogió la democracia como un método de resolución de conflictos políticos. Nadie. La democracia Claro. muchas veces se ve como la panacea, de hecho también lo dice Ortega y mucha gente tiende a confundir qué es la democracia y muchas veces la democracia se convierte en la tiranía de la mayoría. Lamentablemente en nuestro sistema ni siquiera podemos hablar de una mayoría, considerando que en voto voluntario vota algo así como el 47-48% del padrón. Entonces, democráticamente hablando, ¿qué es lo correcto? Porque claro, la democracia liberal partidista que tenemos actualmente está en crisis. Eso es algo innegable. Y por eso es que ha surgido una serie de partidos políticos, fundamentalmente en la izquierda, porque esta crisis comenzó en la izquierda, pero inevitablemente se iba a trasladar a la derecha. Entonces tú dijiste una pregunta muy importante. ¿Dónde está la representación de Pancho Malo y todas las personas que tienen la visión muy parecida a él? Porque claro, un político a ti te puede prometer, yo voy a defender y tal cosa, porque este es mi ideario. Esto es a lo que yo adhiero y es a lo que adhiere mi partido. Y en el fondo uno busca una certeza meridiana respecto de la función de un partido político de cara a la representación ciudadana. Y si el partido no responde, ¿qué alternativa tiene el ciudadano? Tiene Mm. dos. O busca otro representante que puede no haberlo, o simplemente se margina del proceso. Entonces, esta tercera opción que está adoptando Pancho Malo y muchas personas del sector, me parece que es una forma de rescatar y salvar la democracia de que se coma a sí mismo. Porque estas personas no tienen una representación. Estas personas no existen para el mundo político. Porque, digamos, eh, un partido político puede llamar, no, yo soy dialogante, yo quiero dialogar con todos los sectores. Sí, pero vas a dialogar con los sectores que tengan algún contrapeso contra ti de forma tal que a ti, como partido político, te conviene negociar con ellos, porque si no negocias, ellos te pueden imponer algo de alguna u otra forma. Pero un ciudadano orgánicamente desorganizado, que no tiene una participación política en un partido, que no está sujeto a alguna orgánica, llámese de algún movimiento social, de algún partido político, alguna otra institución. ¿Qué alternativas más tienen? Porque no tienen Claro. libertad de elegir. O sea, en un contexto de mercado, si un bien o un servicio no satisface a la mayoría del público objetivo del mercado, ese bien o servicio va a verse expulsado y necesariamente va a surgir otro proveedor de bien o servicio que va a venir a ocupar ese nicho de mercado, esa cuota de mercado que dejó el que se fue. En la política eso no existe, porque de una u otra forma tú estás obligado a votar por el mal menor. Y ojo que tenemos un voto voluntario. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el paradigma central del voto voluntario es que es el rol del político encantar al ciudadano. Ese es su rol principal, esa es su vocación principal. Más allá de las ideas que tenga, el rol del político es ir y convencer al ciudadano de que la democracia es un método legítimo para resolver los conflictos políticos. Y si vemos que la mitad de la población que pudiese tomar esa decisión de legitimar
no lo hace. ¿Qué podemos hacer? ¿Los vamos a obligar? Eso es lo que está ocurriendo actualmente, los vamos a obligar. Y si no es por el voto obligatorio, yo te aseguro que la nueva constitución hubiésemos Sale. tenido resultados muy parecidos a los que hemos tenido históricamente. No hubiésemos tenido un 60 y tanto por ciento. No sé qué te parece a ti. La izquierda pensó que de verdad iba a ganar al Sí, momento que yo acepta el voto la tenía, obligatorio. pero clarita, y no fue así, Eh, afortunadamente. claro, hay una mirada, o sea, bien de Schumpeter, ¿cierto? En lo que mencionan, ¿no? La idea del servicio, de como que el partido político vendría siendo así como una empresa que ofrece un servicio de representación. Y obviamente la discusión, como en algún momento me acuerdo que me dice Joaquín Brunner en una de sus clases, sí, estudié con Brunner, sorry, No, tiene tranqui, no hay problema. esa experiencia extraña, pero claro, que decía, bueno, cuando tú tienes una empresa y tú eres un cliente, tienes que simplemente, hay tres modos, ¿no? Hay tres modos de, o sigues con la empresa, aceptas el error que ellos hayan cometido y vas con él, ¿cierto? O reclamas o te vas. Entonces, en este caso, claro, como tú bien dices, hay una suerte de complicación dentro de la democracia porque el sujeto que no encuentra representación puede ser eventualmente excluido del proceso. Y eso es un caldo de cultivo bien complejo y eso es lo que la gente, la centro derecha no está entendiendo. Ellos creen que la están haciendo de oro. O sea, ellos creen que de verdad están incluso demostrando algo así, bueno, enfermos de evolucionismo, maldita Revolución Francesa, ellos creen que de verdad están mostrando una cara evolucionada. De hecho, Evópolis nace con esa idea, ¿no? Como de ser algo Claro, así, un partido evolucionado, una nosotros derecha no tenemos la distinta. mancha, no, nosotros somos inmaculados, Claro, exquisitos. imagínate, Kass era el único rubio de repente en las protestas, o sea, era una cuestión así bien graciosa, pero bien sintomática, ¿no? De como de la idea de una derecha evolucionada. Pero esto es conocidísimo. Cuando hay una desaveniencia tal entre la política, en el fondo, y la ciudadanía, lo que ocurre es que tarde o temprano hay alguien que agarra eso, como tú bien dices, una empresa que ve un nicho de mercado, por decirlo así, y lo agarra y siempre se hace rico. Y esto es lo que ha pasado eventualmente con los populismos. El populismo sabe, ¿cierto?, alimentar la separación, digamos, la zanja que está entre lo que es el ciudadano y lo que es la política, que no representa a ese ciudadano, finalmente, y claro, empieza con este discursito, con este discurso de los políticos y nosotros, el pueblo, ¿cierto?, lo empiezan a enaltecer y termina obviamente saliendo gente que no es la que uno correspondería, o al menos que uno no preferiría, especialmente gente outsider, ¿cierto? Y que termina por empujar de alguna manera su agenda política vía otros modos que no son la política formal. Entonces, aquí hay un peligro latente. Quizás algunos incluso a la izquierda diría, puede aparecer un Trump. A mí no me molesta si me preguntas, No, ¿cachai? o un Pero, Bukele, o un Bukele, ¿cierto? Pero la verdad sea dicha es que lo que llama la atención es la poca inteligencia por parte de la centro derecha. O sea, es el no ver que obviamente no están haciendo la pega. Por mucho que haya un 60% que esté de acuerdo con seguir con un proceso, ¿cierto? Se supone que ustedes representan a otro electorado. Y eso es lo gracioso. Ustedes están representando a otro electorado, chicos. Ustedes llegaron al poder de otra manera. Incluso yo diría que la UDI llega por su historia. Pues sí, simplemente por su historia, por su fundador y por obviamente el aparataje político que tienen a nivel comunal. Pero no más. O sea, hoy día ya, tarde o temprano, la UDI y RN en especial, que ya lo es, no representa a nadie más que a sus propias élites, a nadie más. Llevó Poli, obviamente, a los cuicos con problemas de culpa, ¿cierto? Pero ya estamos. No representan a nadie. Entonces, eso es lo complicado. La UDI llegó al poder, llegó a tener una representación electoral importante, cuando realmente, como Jaime Guzmán, se metieron a las poblaciones, ¿cierto? Y empezaron a notar los problemas de la gente común, güey. Y hoy día tenemos a estos compadres que yo sepa, Pancho Malo ni siquiera le pegó a Macaya no, o nada. algún tipo de amenaza. Estaba presente, estaba parado.
no son las maneras, insisto, porque claro, está con un conjunto de gente y obviamente ya en cualquier momento se podía, digamos, descontrolar la cosa, ¿cierto? Y no es la manera. Pero aún así, no te hizo nada. Entonces, eres un tipo que no conoce la calle, que no cacha una, no sabe cómo defenderse, quizá. Y obviamente representa ese problema, la desconexión que existe con el electorado. Tarde o temprano ese electorado va a crecer. Es Y tú no vas a lamentable. estar ahí. Y tú no vas a estar ahí para representar nada. Ahora, interesante, claro, porque aquí se juegan varias cosas complejas. El voto voluntario, como tú bien dices, empuja a los partidos a tener que ir a buscar a conquistar al electorado. Y sin embargo, ¿cierto? Tienes el problema de la dispersión del poder. Es decir, de que los límites, ¿cierto? Para poder ser elegido son muy bajos. Como tú sabes, hoy día, gracias a la reforma electoral, ¿cierto? Que hizo Bachelet, Gracias, Mami la- los, Bachelet. Por favor, los concédelo. márgenes son muy bajos. Entonces, tenías la peor combinación. Tenías la idea del voto voluntario, pero que no empujaba al partido político a ir a buscar el voto porque necesitaba muy poco para poder salir elegido. Y hoy día quieres volver al voto obligatorio, que claro, uno podría decir, igual es una imposición, ¿cierto? Menoscaba mi libertad en la medida en que yo no puedo elegir, sino que me veo obligado a tener que elegir. Sí, claro, pero también tienes el problema de los márgenes que son chiquititos. Y por lo tanto también va a haber una suerte, aunque haya un voto obligatorio, también va a haber desafección. Va a haber desafección política, o sea, de la que ya hay, más grande todavía, si supuestamente hay un grupo de personas que están hoy día negociando sin escuchar a la gente. Ahora yo puedo decir, no, es que el 60%, sí, pero tarde o temprano esa cuestión va a cambiar, especialmente para la derecha. Es que ese es el punto. Fundamentalmente es eso. Porque no podemos pedirle al ciudadano que asuma sus responsabilidades cívicas, sus deberes cívicos, si la verdad es que le da la razón a la tesis de Renato Garín de que esto es una afronta y que en realidad es muy poco lo que puede hacer un ciudadano. Exacto, Entonces, exacto, claro, para exacto. mí el voto obligatorio podría ser una especie de solución a todo este problema, sí, porque también es un incentivo para los partidos políticos a tener que preocuparse, porque en el fondo, si tenemos una democracia liberal que no tiene un mínimo de representación, por ejemplo, para mí menos de un 60% de representación es ilegítimo. Esa es mi Tu convicción margen. personal. Menos de un 60%, de hecho, incluso muchos podrían irse a la lógica paretiana y decir, no, 80-20. Claro, Claro, es decir, un 20% sí, claro, se entiende que hay un porcentaje de personas con una visión más anarquista o muchas veces ni siquiera anarquistas militantes, sino simplemente desafectados porque no les importa. Pero tener un 40, un 50, no, no parece ser que la mayoría de las personas realmente no estén ni ahí con todo lo que pasa en el país. Me niego a creerlo y de hecho creo yo que los resultados del plebiscito del 4 de septiembre nos dicen que no es que no estén ni ahí. Lo que pasa es que el sistema ya no los encantó, es un sistema que ellos no consideran legítimo hasta que los obligan. claro. Ahora, sí, efectivamente, no sé si sea la solución más liberal. Yo tiendo en temas de deberes para con el Estado, yo tiendo a separarme un poco del liberalismo y a entender más allá deberes de índole de las civis, de las civitas, ¿ya? De la polis, no necesariamente del individuo. Claro, no, Eh, no, pero claro, pero es que lo que hace el liberalismo, al menos en su germen, ¿cierto? O sea, tú pensarías que Locke de verdad estaba en contra, por ejemplo, de preocuparte de la cosa cívica, porque es obvio que no, o sea, en el fondo el liberalismo clásico defiende la libertad entre reglas. Y eso es algo que pareciera que se nos olvidó, porque sí, lo que ha quedado permeado en la opinión pública es esta idea, como por ejemplo, hoy día, disculpen que de repente me estoy saliendo un poco del protocolo, pero hoy día estaba escuchando el patético de Lucas Blaser, ¿ya? Hablando
porque yo carteé con él, no tengo ningún problema, pero me trastoca en lo que se transformó este tipo. Abogando por libres, ¿ya? En la radioagricultura, que de verdad me decepcionó un poco esto de radioagricultura. Y claro, y él hablaba, ¿qué es liberalismo? El liberalismo, desde su punto de vista integral, ¿cierto? Es la defensa de todas las libertades. Todo el rato. ¿Es la defensa incluso de la libertad de sacarte una bandera de la raja? Por ¿Se de te pronto, olvidó esa parte? ¿No hay límites para lo que tú me estás diciendo? Ah, no, el principio del daño. Ah, no ¿A agresión. quién dañaste con la bandera salida del trasero? Probablemente a nadie, a los niños. A los niños que estaban ahí mirando, por supuesto, a ellos sí le hiciste daño. Y sin embargo, es tan difuminada la idea del concepto del daño en ese punto, que claro, es en el fondo es un abrir una caja de Pandora donde todas las libertades están permitidas, ¿cachai? Y no importan las consecuencias de lo que haya. Defensa de todas las libertades. ¿Hasta dónde hemos llegado, weón? ¿Hasta dónde hemos llegado? Porque el liberalismo no nace así. El liberalismo hace dos cosas que son muy importantes y que de alguna manera Roger Scruton también lo identifica con un libro que ya yo lo voy a recomendar en un momento. El liberalismo promueve dos cosas muy importantes. La primera es entender que aunque la soberanía provenga de Dios y ésta esté depositada en la autoridad, también ésta reside, como bien habría dicho Francisco Suárez, en el pueblo. Y que por lo tanto el rey no puede hacer lo que a él se le pare el... ¿Me entienden? Hay límites para el ejercicio del poder. Y no por nada el soberano es la nación, no el Exacto. individuo, tampoco el Estado. El soberano es Claro, la nación. claro. Y por lo mismo nadie se autoinfligiría daño. ¿Me entienden? O sea, el poder tiene un cierto límite. Y por último, entender que obviamente esa nación, ¿cierto? En quienes recae la soberanía final, está compuesta de individuos. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos atomizando? ¿Estamos disgregando, como algunos dirían, el principio de individuación, ¿cierto? Metafísico, ontológico. No, chicos, por favor, estamos simplemente diciendo que los sujetos son individuos, hay una subjetividad dentro de ellas. El mismo San Agustín, cuando descubre a Dios, lo descubre dentro de sí mismo. Y por lo tanto, reconocer esa condición ontológica no nos separa del resto, no nos separa, nos une incluso en un concepto de respeto más evidente por el otro, un reconocimiento moral. Por lo tanto, claro que la ley está que la libertad está sujeta a reglas. Es lo mismo que incluso reclama en su momento Ortega, en un texto del Imperio Romano, cuando dice, aquí el liberalismo se ha trastocado totalmente porque creen que la libertad se divide en un conjunto de libertades donde supuestamente todo funciona como un reloj suizo. Funciona así y no hay nada más que hacer, el Estado es innecesario. No, no, el Estado es necesario, un mal necesario si se quiere, pero es necesario. Lo siento, amigos libertarios, pero es Sí, necesario. sorry, yo no sé, yo aquí no transo con la gente en ese punto, con la gente libertaria. El punto es esencial. Así como existe la capacidad, el encuentro, ¿cierto? Que obviamente es fomentado a partir del comercio, este encuentro con el otro y obviamente el interesarte en lo que el otro te pueda decir, en la cultura, en lo que él necesita, ¿cierto? De hecho, las empresas exitosas son aquellas que se preocupan de lo que el prójimo quiere, es así de simple. También existe el conflicto, chicos, si no, aquí no vamos a hacer los tontos. Y como existe el conflicto, necesitamos un tercero que dirima la situación. Alguien va a decir, nada, pero entonces contratemos justicia privada. Pero qué simple Por comprarte la favor. justicia privada, po, weón. Qué simple, ¿cierto? Yo creo que esto funcionaría quizás en conjuntos más pequeños, pero no un país, weón, de 16, casi 20 millones de weones. Esto no va a funcionar así. Entonces es necesario entender eso, que el Estado, que es necesario y que de alguna manera, obviamente, el liberalismo no busca atomizar al sujeto, no busca disgregar. Como diría Sabater, me estoy citando a uno de izquierda, pero bueno, ¿qué? Da lo mismo. Tiene Esa va a razón en lo ser. que dice. El individualismo es una forma de convivencia social. Nada más que eso. Así de simple.
Sí, de hecho eso nos daría tema para hablar en otro capítulo sobre el tema del conflicto. Porque claro, muchos libertarios, y no se entiende esto como una crítica personal, ¿no? Yo fui libertario muchos años y me di cuenta que hay muchos hierros intelectuales, unos bastante avanzados y otros bastante básicos. Y uno de estos es precisamente que la idea es prevenir el conflicto, no otorgar un método para resolver los conflictos que ya existen. Porque para resolver conflictos que ya existen métodos, desde que se inventó la pólvora, que existen métodos para resolver los conflictos ya iniciados. Claro. Puede gustarnos o no, pero la amenaza del uso de la fuerza desde que existe la pólvora, ya, tú sabes que con un golpe del martillo en un arma puedes solucionar un conflicto, pero la idea es no llegar a esos conflictos. Es inevitable el Exacto. conflicto, por supuesto, pero hay conflictos que se pueden evitar perfectamente. El mismo Donald Trump hoy señalaba, a propósito de todo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, dijo, bueno, yo me puedo ofrecer como intermediador y dijo, bueno, nota al margen, bajo mi gobierno este conflicto no hubiese No hubiera ocurrido porque es algo ocurrido. artificial. Pero bueno, ya que existe, yo me puedo ofrecer para resolverlo, sí. Ya. Pero obviamente él siempre pone de lado diciendo, bueno, obviamente tiene un interés político, electoral, obviamente, pero no deja de tener razón en que estos conflictos muchas veces son innecesarios. O, por ejemplo, en un contexto más cercano, a propósito de todas estas filtraciones del Estado Mayor Conjunto de acá en Chile y bueno, en otros países también, se supo que Argentina desplegó una serie de aviones y de tanques en el sur, porque Ya. supuestamente el argumento sería que en estos documentos se señalaba que existía una hipótesis de conflicto vecinal con Argentina. Pero es que es obvio que existe una hipótesis de conflicto vecinal. Obvio. Es que es algo que es evidente. Ahora, ¿ese conflicto puede evitarse? Por supuesto, y una de las formas de evitar es precisamente no elegir un mamarracho, un merluzo. Yo creo que eso es lo primero, porque no, de verdad que, Willy, y a toda la gente que nos ve, yo sí estaría dispuesto a morir por mi país, no sé tú, pero si me va a comandar ese huevón, yo de verdad que prefiero arrancar, hacer como lo hacen los rusos y arrancar, no sé, alguna isla, porque de verdad, no sé, yo creo que Chile al mando de ese compadre, no sé, o sea, yo Es el creo que momento hoy para que nos deberían, invadan. El momento para que nos invadan. hoy no me llamen porque estoy con ansiedad, no, pero su excelencia, necesitamos que nos dé una orden para invadir, no, es que no, estoy con ansiedad, no me llamen, no, güey, no, es que yo estoy en contra de la violencia, así que no voy a iniciar ninguna acción ofensiva. Su excelencia, están invadiendo Santiago. Bueno, vos voy a rechazar y condenar categóricamente. No, no tiene sentido. Vamos a dialogar. Vamos a dialogar, no. Una cosa es la diplomacia y otra cosa es dialogar porque sí. Yo digo que eso es un Claro. despropósito. No, por supuesto que hay una hipótesis. O sea, Chile sería muy idiota si en el fondo no tuviera una hipótesis vecinal de que los tres vecinos se pueden ir en contra de uno. Ya en su momento Argentina, ¿cierto?, amenazó con con ese asunto cuando estábamos en plena guerra del Pacífico. Entonces, o si alguien tiene algún otro dato de cuántas veces han amenazado con lo mismo. Entonces, hoy se pusieron a pelear por un par de islas cagonas en el sur de Chile, weón, en el Magallanes. No me vengan con jodas. O sea, obviamente son bien veleidosos, así que yo prefiero tener una hipótesis planteada de antemano, claramente. Pero obvio, existe el conflicto y es una cuestión que no se puede resolver de aquí así como si nada. Y pretender que en el fondo somos tan racionales y tan razonables para siempre tomar la mejor decisión y evitar los conflictos. Por favor, no somos tan maduros. Nadie es tan maduro. E incluso si ustedes seguimos la idea de Antonio Damas o de lo mismo que ha descubierto, digamos, el darwinismo o el neodarwinismo, es que es ratificar lo que David Hume había dicho hace mucho tiempo, que la razón es esclava de las pasiones. Así que olvídenlo, olvídenlo. ¿Sí? Siempre va a ser necesario que haya un tercero. Ahora, si este tercero también digamos, de ese estilo, bueno, o sea, si es sujeto a a la emocionalidad, puta, pero es que no tenemos otra solución, no somos dioses. ¿Ya? Así que bueno, yo me despido.
sin ganas de obviamente aumentar mucho más el tiempo de nuestra conversación, primero recomendando un libro que me parece que a mí me abrió mucho los ojos, un poco como para asimilar la situación de la derecha en general, antes que simplemente el liberalismo. Yo hace mucho tiempo que ya miro, obviamente, a los conservadores como muy grandes amigos, a pesar de que en algunas cosas podemos tener ciertas discusiones. Y por eso recomiendo este libro de Roger Scruton, Conservadurismo, porque es muy bueno desde el punto de vista no solamente político, sino también cultural, y cómo identifica cosas que yo al menos en su momento no habría pensado, por ejemplo, que José Ortega y Gasset se podía leer de manera conservadora, tenía más una idea como liberal, pero liberal clásica, y bueno, estoy pensando en hacer una tesis acerca de ese tema, descubrir si realmente Ortega y Gasset era conservador, pero tampoco quiero entrar a la academia, entonces la verdad es que no sé. Plot twist, La- sí lo es. Sí es posible, plot no, twist. sí, claro, yo lo puedo, claro, con una tesis lo puedo hacer, pero tú sabes que se gana mucho con eso, qué sé yo. Y por el otro lado, quería recomendar un vino que a mí me encanta, ya, es del Valle de Leida. Es un valle que está justamente antes de entrar a San Antonio. El único lugar reconocible es este como especie de este edificio de la estación de tren antiguo que está en ese pueblo. No hay casi nada, loco, nada en ese, más que simplemente chacras y lugares donde están cultivados, digamos, las uvas, y la verdad que este vino es exquisito, el del Valle de Leida, de verdad. Es un manjar. Deberían toda la gente probarlo, a pesar de que tenga un año anterior incluso. ¿Ya? De verdad, exquisito. Y con eso me despido, pues chicos. Bueno, por mi parte, yo con mi cervecita negra, un poquito congestionado ya. Llegó la primavera y que somos alérgicos, estamos pagando los estragos del polen, pero bien. Agradecerte, William, por la conversación. Como siempre, es un momento muy grato conversar contigo. Agradecerle también a nuestros queridos radioescuchas, a los que nos escuchan por Spotify, a quienes nos escuchan por YouTube también, a nuestros telespectadores, la recomendación del libro de Roger Scruton también. Y esperemos que este programa les haya sido de provecho y que les haya gustado. Déjennos sus comentarios abajo. Les dejamos una misión la sesión pasada, así que también esperamos que nos cuenten cómo les fue, preguntando con aquellos que votaron por Boric en la segunda vuelta y qué opinión tienen ahora. Si se dieron vuelta, si lo siguen defendiendo, por qué cambiaron o por qué lo siguen defendiendo. Para nosotros también sería importante que nos vayan contando, porque es un ejercicio que es necesario de hacer, porque esto comienza desde abajo. No podemos esperar que las élites hagan todo. Y de hecho, si nos ponemos a esperar que las élites hagan todo, no vamos a tener un Pancho Malo que va a estar gritando con un par de ancianitas y un par de banderas. No, vamos a tener grupos realmente violentos, y yo creo que no es lo que nosotros queremos para nuestro país. ¿Puede No. ocurrir? Esperemos que no. Pero si el trabajo no lo hace la sociedad civil, los grupos más organizados, los más ruidosos, como dice el dicho, una minoría organizada es mucho más fuerte que una mayoría desorganizada. Así que, Recuerden que los, ojo con eso. recuerden que los partidos políticos de derecha siempre fueron un eco de la sociedad civil, no al revés. Así es. Y que nosotros tenemos que actuar. Y solamente un comentario a alguien que la semana pasada dijo que este sujeto es posible de ser troleado, algo así. Chicos, a mí no me pueden trolear porque la verdad es que no me da rabia. Ustedes me pueden decir lo que quieran y a mí me voy a reír nomás. Y por si acaso, si es que hubo alguien del Partido Republicano que sí efectivamente fue a hablar con la comunidad judía, la verdad es que obviamente, como siempre se dice, una golondrina no hace verano. El Rojo Edward tenía que haber ido a conversar, no una diputada cualquiera del Partido Republicano que está en la Cámara. Ya, eso chicos, Un gusto y nos vemos la próxima. Estén muy a bien, basarse. excelente fin de semana y hay que basarse, lo más importante.